¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Leandro Pena y este video es una participación para el canal de Tiempo de Reunión para los programas que hacemos todos los viernes por la noche o los comienzos del día sábado, donde estudiamos una porción de la Palabra de Dios, particularmente de este folleto, ¿sí? Del folleto de los pioneros titulado La venida del Señor, enero-marzo del 2021, y particularmente el folleto, la lección número 7, ¿sí? Que tiene que ver con las señales de la cercanía de su venida, parte 1. ¿Sí? En este caso particular voy a analizar las preguntas de la 1 a la 8, pero como ustedes habrán visto, no hay un corte en la escuela sabática, así que no me voy a encargar de desarrollar una por una, sino 3 ejes para poder responder a este gran punto que a mí fue de los que más me gustó, que es el asunto o el tema de la gran tribulación. ¿Sí? ¿A qué se está refiriendo con esta gran tribulación que menciona el libro de Mateo, de Marcos y de Lucas? ¿Sí? Así que nos vamos a meter de lleno para desarrollar 3 puntos que considero importantes en el estudio de escuela sabática. Uno de ellos son las señales en los cielos. ¿Sí? Primero, ¿cuáles están profetizadas para el tiempo del fin? Y segundo, ¿con qué propósito fueron creadas estas señales y para quién? ¿Sí? Si vamos al libro de Lucas capítulo 21, nos vamos a encontrar que Jesús habla de 3 señales: en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Sí? En los cielos estoy hablando, ¿verdad? Después también hay en la tierra, pero nos estamos concentrando en las señales celestes o en las señales que ocurren en los cielos. Y en el libro de Mateo 24-29 nos aclara que estas señales que ocurren después de la gran tribulación o de esa tribulación de aquellos días, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor y las estrellas caen del cielo. ¿Sí? Nos aclara cuáles son las manifestaciones que ocurren en estos astros. Ocurren en un orden particular. Van a ver que siempre las menciona de la misma manera. Sol oscuro, la luna oscura o sin resplandor y las estrellas que caen del cielo. ¿Con qué propósito fueron creadas estas grandes luminarias, estos astros? ¿Sí? En el libro de Génesis capítulo 1, verso 14 al 18 nos presenta la escritura. Sí, nos presenta el historiador Moisés, pero bueno, desarrollando un poco el relato de la creación en el día cuarto, el momento en que Dios hizo estas lumbreras, ¿sí? Y que servían para separar el día de la noche, servían para señales que marcaban estaciones, días y años, y para alumbrar, ¿sí? Ustedes ahí pueden ver claramente lo que aparece en el pasaje, luego lo va a repetir, esto de que la lumbrera era mayor para el día, la lumbrera menor para la noche, para alumbrar la tierra, para regir, para separar, ¿sí? Pero básicamente estas cuestiones sumado al asunto de las señales, ¿sí? Estamos viendo las señales del tiempo del fin, pero ya desde Génesis nos plantea la escritura de que el sol, la luna y las estrellas fueron para establecer, para servir de señales, ¿sí? Un gran calendario para todo el mundo, ¿sí? Que marcaban estaciones: primavera, verano, invierno, otoño. También para los días, nos marcaba en qué momento nos encontramos del mes, ¿sí? Y para los años. Esto no va a ser una clase de astronomía ni explicar esto, pero sí para mostrar que el Señor tiene un orden en los cielos, ¿sí? En el libro de Job capítulo 38 plantea esta cuestión en particular de cómo Dios le dice a Job que Él es el que mantiene a las Pléyades titilantes, que Él mantiene junta las ligaduras de Orión, ¿sí? Hay una hora específica y dice, es Él el que saca de su hora las constelaciones del cielo. Increíble esto, ¿verdad? Eres tú el guía, el que guía a la osa mayor con sus hijos. O sea, no solamente tienen un cronograma, tienen un calendario, tienen un recorrido en los cielos. Esto también lo vamos a ver en Salmo 104, ¿verdad? El sol y la luna yendo por determinados momentos, Salmos 104, 19, y concluye Job 38, 33, ¿conoces las leyes de los cielos? Dios tiene leyes en los cielos también que marcan estas señales, que marcan un momento claro. ¿Para quién fueron creadas estas señales? Deuteronomio 4:19 nos dice que al levantar vuestros ojos al cielo y al ver el sol, la luna y las estrellas,
todo ese ejército, no dejéis arrastrar a postrar a ellos ni adorar estas cosas, que es lo que hacía el mundo en general, aún las tierras más lejanas, ¿sí? Encontramos que siempre sus dioses están vinculados a los astros, ¿sí? Al sol, a la luna, a las estrellas. Pero Dios, previendo esto, lo aclara y dice: no se postren ni las adoren estas cosas que el Eterno vuestro Dios ha concedido al pueblo de Israel, no, a todos los pueblos debajo del cielo, ¿sí? ¿Para quiénes fueron? Para todos los pueblos. ¿Y quién es el que va a modificar? Porque si vemos que el sol, la luna y las estrellas marcan los tiempos, y esos tiempos no fueron dados solamente para el pueblo de Israel, sino para todos, hay alguien que se va a encargar de modificar estos tiempos, y lo aclara el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, que hay un poder, ¿sí?, que en la profecía, luego de mencionar a 4 grandes reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma pagana, nos muestra el surgimiento de un poder, ¿sí?, secular, pero también con un tinte religioso, esta Roma papal, que no solamente habla palabras contra el Altísimo, que es esa usurpación del lugar de Dios, no solamente persigue a los santos, que los quebranta, también cambia los tiempos y la ley. Vamos a ver que a partir del año 1582, 1583, con la modificación del calendario gregoriano, hay una intención de modificar los tiempos, ¿sí?, y la ley, ¿sí? No sé, esto tiene que ver con lo que ustedes están viendo en pantalla, con la modificación paulatina que fue ocurriendo en las distintas naciones en el mundo, concluyendo con la República China en el año 1949, ¿sí? Por eso es esto de intentar, de tratar de cambiarlos, porque realmente llevó su tiempo, y al día de hoy quienes despiertan a estas verdades se dan cuenta y ven que no todo es así. Pero claramente, aun cuando el papado hizo su intento, vemos que los meses siguen revelando que no siempre fue así, que el mes de septiembre, que es el 9, en realidad no siempre fue el 9. Entonces vemos que este calendario que Roma ha ido modificando, todavía nos quedan vestigios. Si a ustedes les interesa estudiar más con respecto a este tema, les recomiendo un video que grabamos junto a mi querido hermano Arturo, le mando un saludo, para Códigos Secretos, titulado Historia de la Navidad y el Año Nuevo. Ahí van a poder encontrar cuándo comienza el año, cuándo nació Jesús, etc. Se los recomiendo. El siguiente punto que me gustaría señalar con respecto a estas señales, que vemos que Dios tiene todo ordenado, y que si hay una modificación en ese orden, ¿sí?, Dios lo tiene planificado con un objetivo, de mostrar algo muy grave que va a ocurrir en el mundo, ¿sí? Entonces, el segundo punto que me gustaría mencionarles son el orden de esos eventos finales. ¿Qué sucede antes de la segunda venida de Cristo? ¿Sí? En Lucas 21 nos muestra que hay señales en el sol, la luna y las estrellas, que en la tierra hay grandes angustias, que los hombres desfallecen por las cosas que van a ocurrir, y entonces, después de esas señales, viene el Hijo del Hombre, ¿sí? Pero en Mateo 24 encontramos un elemento más, ¿sí? No solo encontramos que hay señales en la tierra y en el sol, no solamente encontramos que después de eso viene Cristo, sino que antes hay una gran tribulación, hay una tribulación en aquellos días. Y en Marcos 13... 24 al 27, aclara exactamente lo mismo, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ocurren estas cosas. Hay un patrón de estos eventos finales. Primero, la gran tribulación. Segundo, señales en los cielos, sol, luna y estrellas. Y por último, lo que ustedes van a ver ahí como señal del Hijo del Hombre, la aparición de la nube, esto ya lo estudiamos en otra escuela sabática, ¿sí?, lo que sería como la segunda venida de Cristo, ¿sí? Como vimos, este tema lo estudiamos en lecciones pasadas. El tema de las señales lo acabamos de ver, que se enloquezcan en los cielos, no es porque sí, que sean conmovidas, tiene, ¿sí?, un correlato con que algo grande en este calendario que Dios tiene está a punto de ocurrir. Y el punto, justamente el tema pendiente, que no hemos visto hasta ahora, es el de la gran tribulación. Entonces, vayamos al punto final con el que vamos a desarrollar esta pequeña presentación, ¿sí? La gran tribulación. ¿A cuál se refiere la profecía? ¿Hay una sola y única interpretación
para analizar este punto? Bueno, en Mateo 24 nos va a presentar el tema de la gran tribulación, en el verso 21, ¿sí? Ahí lo vemos en amarillo, porque habrá entonces una gran tribulación, pero contextualicémoslo, ¿sí? En el verso 15 arranca la profecía diciendo que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y ahí vemos, ¿no? El que esté en la azotea, el que esté en el campo, la mujer que esté encinta, que críe en aquellos días. Luego nos dice que oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. Quiere decir que mucho tiempo después de que Jesús haya dicho esta profecía, iban a haber quienes guarden el sábado. Y si vamos al cumplimiento profético, no solamente profético, sino literal de esta profecía, en el año 66, el sábado no solamente se está refiriendo al sábado semanal, sino también al sábado anual. Quiere decir que iban a haber cristianos que iban a estar guardando no solamente sábados semanales, sino anuales, ¿sí? Esto lo pueden ver en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 1, cuando menciona que el año 66, en el mes de octubre, noviembre, en la fiesta de tabernáculos, ¿sí?, ocurre este evento. Entonces, no tiene que ser ni en sábado ni en fiestas, ¿sí? Hay fiestas donde ocurrió huidas, ¿sí? Recordarán la más conocida, que es la fiesta de Pascua, ¿sí? Que mientras ellos estaban celebrando la fiesta de Pascua, estaban huyendo de Egipto. Entonces, que ocurra en determinados momentos no invalida la celebración en sí, ¿sí? Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué? Porque entonces, o sea, en esa abominación desoladora habrá una gran tribulación, ¿sí? Como nunca hubo desde el principio del mundo, o sea, si quisiéramos retrotraer antes de eso no la encontraríamos, ni habrá después, ¿sí? O sea, a poner esto en un punto de la profecía invalida alguna anterior e invalida cualquier posterior. ¿Se entiende, verdad? Y si esos días no fueren acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, estos días van a ser acortados. Vamos a ponerlo de vuelta en orden, ¿sí? Primero ocurre después de la abominación desoladora, la gran tribulación. La gran tribulación también ocurre durante la salida de las ciudades de Judá, de Jerusalén. La gran tribulación no tiene comparación con otra en la historia, antes de esa ni después. Importante para poder identificarlo. Y por último, tiene días establecidos, pero son acortados. Entonces ya tenemos acá un panorama completo de lo que nos presenta la Escritura respecto a este punto. ¿Qué es la abominación desoladora? El primero de estos, porque dice que ocurre después de la abominación desoladora. Si hacemos un estudio comparativo y leemos Lucas 21, vamos a encontrar que la abominación desoladora es ese momento donde Jerusalén es rodeada de ejércitos, ¿sí? Cercada, sitiada por ejércitos, ¿sí? En este caso romanos. Entonces sabemos que la destrucción ha llegado. Hay una comparación que hace la Escritura con respecto a esto. También nos dice que esos días que van a presenciar son días de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Y lo último que nos aclara, nos indica un tiempo, ¿sí? Que Jerusalén va a ser pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Otra nueva pregunta, ¿cuál es ese tiempo de los gentiles? Si vamos a Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 3, nos vamos a encontrar que el tiempo de los gentiles son 42 meses o 1260 días, ¿sí? Ahí lo pueden encontrar, que se le da a Juan, el profeta, para medir el santuario, ¿sí? Pero no le dice que mida la parte exterior, ¿sí? Porque van a pisotear la ciudad santa, Jerusalén, durante 42 meses. Acá nos dice cuál es el tiempo de los gentiles. Si tenés una lapicera, marcalo en tu Biblia, Lucas capítulo 21 y Apocalipsis 11.2, ¿sí? Ahí tenemos claro. Y después nos dice que los testigos profetizan 1260 días. Es el mismo periodo. 42 meses por 30 días cada mes son 1260 días, ¿sí? O 3 años y medio. Es el mismo periodo de tiempo. Bien, hablamos recién de abominación desoladora y hablamos de esta profecía que también la podemos encontrar en Mateo 24 y en Marcos 13. ¿Cuántas veces
ocurre esta profecía que estamos viendo en pantalla? ¿Cuántas veces hay una abominación desoladora? ¿Cuántas veces hay una gran tribulación? ¿Cuántas veces ocurre esta profecía? Sigamos al deseado de toda la gente, y acá los invito a leer lo que dice la pluma inspirada en la página 581 y 582, el capítulo 69 titulado En el Monte de las Olivas, nos aclara que Jesús, cuando les presenta esto a los discípulos, no considera por separado la destrucción de Jerusalén, años 66 al 70, y el gran día de su venida. ¿Sí? Él mezcla estas dos descripciones, ¿sí? Las fusiona en una sola profecía. Y al contemplar la descripción de la destrucción de Jerusalén, contemplamos ¿qué cosa? Los acontecimientos futuros, ¿sí? Entonces, como dice acá también, cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de ese acontecimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Es decir, o sea, no está planteando esto de que a medida que estamos leyendo Mateo 24 y estamos leyendo lo que ocurrió en los tiempos de los discípulos 40 años después del año 31, nos está llevando esa misma profecía a un periodo de la historia que todavía no ha ocurrido. Nos está llevando a la conflagración final, nos está llevando al momento donde Cristo viene por segunda vez a librar a su pueblo, cuando la tierra revelará sus sangres, cuando va a resucitar a su pueblo, aquellos que estén descansando, y rescatar a los que estén vivos, ¿sí? A las últimas escenas de la historia de esta tierra. Es decir, hay por lo menos dos maneras de ver esta profecía y de entenderla. Esto no es Leandro que lo está diciendo, sino que la misma profecía nos aclara y los testimonios nos vuelven a reforzar esta idea que acabamos de expresar en la Escritura. En el libro de la ciudad del campo, pero también en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 165 y 166, nos aclara que así como el sitio de Jerusalén, año 66, por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así también, o sea, esto está diciendo acá, abominación desoladora, te está diciendo qué significa la abominación desoladora. Por otro lado, también está diciendo que así como fue esto, la toma del poder por parte de la nación, de nuestra nación, dice Elena, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el descanso papal, o sea, la ley dominical, será para nosotros una amonestación. Entonces ya va a ser tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores. Es decir que muchos vamos a estar viviendo en ciudades menores, en busca de hogares retraídos, en lugares apartados entre las montañas, ¿sí? No ese es el tiempo que se está llamando hoy, sino que hoy se nos está llamando a ir a lugares apartados como puestos de avanzada para volver a la ciudad a predicar. Pero ese tiempo será tiempo de abandonar las grandes ciudades y las menores en breve para ir a las montañas, ¿sí? No va a haber alternativa para aquellos. Ahora, en vez de buscar, te dice en este tiempo, en vez de buscar costosas moradas aquí en las ciudades grandes, debemos prepararnos para trasladarnos a una patria celestial, una mejor, la celestial. En vez de gastar nuestros recursos en la complacencia propia, debiéramos buscar la economía. Qué interesante esto para ponerlo en la perspectiva de qué es lo que debemos hacer hoy, ¿sí? Porque hablamos mucho de historia pasada y de historia futura, pero tenemos que entender de qué nos está marcando esta profecía hoy, ¿sí? No esperar a la abominación desoladora para tomar la decisión de salir de las ciudades, sino tomar la decisión hoy, antes de este gran decreto que se ha de dar, donde se imponga el día de descanso papal, que ya está al caer con todas estas declaraciones que hay en relación a la ley del cambio climático, ¿sí? Esta profecía también la encontramos en el año 1848 de la misma sierva de Dios, cuando ella declara, ¿sí?, de que estas potestades del cielo se van a conmover a la voz de Dios. Ella, en 1848, teniendo nosotros en cuenta, y según lo que hemos estudiado en la escuela sabática, de que ya se habían conmovido en el año 1780, en mayo de esa fecha, nos revela la sierva de Dios de que se van a conmover nuevamente el sol, la luna y las estrellas, ¿sí? Se van a desquiciar de su asiento, no se van a aniquilar, sino que se van a conmover a la voz de Dios. Tiempo futuro.
¿sí? La siguiente página nos dice que en un momento vamos a poder ver el cielo abierto, la constelación de Orión, donde va a salir la voz de Dios, esa voz que va a conmover estas potestades, ¿sí? También nos dice que hay señales en la tierra y que tienen que ocurrir en su orden, ¿sí? Todo ocurre en un orden, por eso planteaba el tema de las señales desde Génesis y cómo tiene un orden, y si se desquician, todo también tiene un orden y quieren manifestar algo. Este calendario que tiene Dios quiere mostrar algo, y si nosotros andamos en ese calendario vamos a poder entender este orden, ¿sí? Primero, en la tierra, guerras, rumores de guerra, espada, hambre, pestilencia. Fíjense si no lo que estamos viendo hoy en día, pero escuchen, todavía no hemos visto nada. Y después de esto, la voz de Dios sacude el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Entonces hay cosas que ya se han dado en la antigüedad y hay cosas que tienen que volver a ocurrir. Entonces, ¿cuántas veces ocurrió esta profecía? ¿Podemos ser tan categóricos de decir una sola vez? Claramente no, ¿sí? Por lo menos 2 veces podemos situarla, y si estudiamos la escuela sabática podemos situarla en una tercera vez, ¿sí? 3 veces por lo menos. En el sitio de Jerusalén, año 66 al año 70, en la persecución papal, año 538 al año 1798, y en la segunda venida de Cristo, con esa gran crisis final. Veamos cada uno de ellos analizado en perspectiva. Mira, el sitio de Jerusalén, la gran tribulación fue desde el año 66 hasta el año 70. Estudien Conflicto de los Siglos, capítulo 1, y van a ver cómo fue esa gran tribulación que vivió el pueblo de Dios dentro de Jerusalén y fuera también, ¿sí? También nos habla de que hubo señales. Lean ahí el Conflicto de los Siglos, capítulo 1, donde nos plantea grandes señales. Esto lo encuentran también del historiador Josefo, que hablaba de una luz extraña en los cielos, en las nubes, la puesta del sol, carros y hombres de guerra, ¿sí? Cosas que anunciaban el desastre y la condenación. Y por último, la destrucción de la venida de Cristo, que en el caso del sitio de Jerusalén fue la destrucción de Jerusalén. Recuerden que Cristo compara las dos cosas. Ellos le estaban preguntando por una y Cristo le responde por las dos, ¿sí? Vamos con la persecución papal, ¿sí? Esto lo vimos en la escuela sabática. La gran tribulación, año 538 al año 1798, pero recuerdan que fue recortado los días, 1776, lo que vimos en la escuela sabática con el edicto de la reina de Austria. Las señales, 1755 con el terremoto de Lisboa y 1780 con el oscurecimiento del sol y la luna. Paréntesis, perdón, con lo de 1776 no solamente está el edicto de la reina de Austria, sino también la declaración de independencia de los Estados Unidos, ¿sí? Que abre una puerta a todos los reformadores que ya venían tomando América como como país de refugio. Y la segunda venida de Cristo para estos reformadores, adventistas de principios del siglo XIX, ellos entendían que era para 1844. ¿Sí? Que en definitiva encontramos que no fue la segunda venida de Cristo, sino el día de expiación, el juicio investigador. Ahora, la gran tribulación final, a la que se está haciendo eco esta profecía y que ya hemos visto que la sierva de Dios habla con respecto a esto, hace alusión a la gran tribulación a partir, ¿sí? Es la persecución que va a ocurrir en el tiempo final, se da a partir del decreto de la ley dominical en los Estados Unidos. Recordarán que sucede luego de la abominación desoladora, que es Jerusalén sitiada por los ejércitos, que es el decreto, la ley dominical en los Estados Unidos. Luego de eso se da esa gran tribulación para el pueblo de Dios. Luego hay señales que son previas a la aparición de Cristo en las nubes, con la voz de Dios conmoviendo a las potestades de los cielos. Y por último, la segunda venida de Cristo, que sí es la liberación del pueblo de Dios. Y finalizo con este pasaje que se encuentra en Daniel capítulo 12, donde nos presenta claramente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia del cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión eterna, y después vamos a ver que no solamente los muertos son transformados, sino también los vivos. Los sabios van a resplandecer como el fulgor del firmamento.
¿Cuál es esa gran crisis final? Ahí nos lo plantea, ¿sí? Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y esa sí la podemos ligar inmediatamente con Mateo 24 y Lucas 21 y Marcos 13, ¿verdad? Porque si hubo una gran tribulación, una gran angustia que nunca hubo ni habrá, es esta. ¿Sí? Las otras son tribulaciones, eso no quita, podemos leer Daniel 7 y podemos encontrar de que hubo una tribulación en esos 1260 años, pero va a haber un periodo de tiempo del cual nunca hubo ni habrá después de él. Si dijéramos que fue la de los 1260 años, estaríamos invalidando la persecución, esta gran angustia final. Pero cuando empezamos a armonizar y empezamos a entender la profecía de esta manera, empezamos a ver que no es que una invalida a la otra, sino que empiezan a conectar y una nos ayuda a explicar la otra y a entender el gran propósito de Dios de comprender los eventos finales, todo empieza a tener sentido. Hasta acá fue la presentación y bueno, los dejo a continuación con el tema del hermano Emanuel Vallejos. Que Dios los bendiga y estaremos en un próximo video.